Estimados participantes, buenas tardes a todos nuestros asistentes de España y resto de Europa y buenos días para todos los amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars Energía. Agradecemos a toda nuestra audiencia el interés y la gran convocatoria de esta actividad. Les animamos a participar y realizar preguntas a través del menú que podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Nuestros participantes intentarán responder todas ellas. Pueden estar informados de todos nuestros webinars y de todos nuestros eventos con sus nuevas fechas a través de nuestra página web www.energyart.com. Les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales para conocer todas las novedades y noticias de interés al momento. Dejamos ya la palabra al moderador de la sesión, que se encargará de presentar a los participantes y guiar el debate. Muchas gracias y buen webinar. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes a todos los participantes y panelistas. Lo primero, agradecer a todo el equipo de Energía por la oportunidad que nos da, tanto a mí como a todos los participantes de participar en este webinar, y un poco también en nombre de los asistentes por amenizarnos un poco en estos tiempos de pandemia, donde son unos tiempos un poco raros y posiblemente las reuniones personales se están limitando y bueno, los webinars se están volviendo una nueva normalidad, ¿no? El tema de hoy del webinar se titula La tecnología tracker en el sector solar. Al final, dentro de lo que es la evolución de la construcción y de la configuración de los parques solares durante los últimos años, creo que el tracker o el seguidor solar se ha vuelto una especie de estándar del mercado. Durante algunos años, pues bueno, hubo una ligera discusión entre plantas fijas, plantas con seguidor, pero sin embargo, durante los últimos 4 o 5 años, el seguidor solar se ha vuelto prácticamente generalizada, la solución generalizada en casi todos los parques, ¿no? Tanto sea en Estados Unidos, donde yo creo que ha continuado y nunca ha parado, Latinoamérica, pasando por los países del sur de Europa, África, India, Australia, Oriente Medio, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un tema que yo creo de mucha vigencia. El tracker, además, se está volviendo cada vez más importante, tanto por los temas de la importancia que tiene a nivel de coste como a nivel de ganancia y de performance de la planta, ¿no? Vamos a tratar durante este webinar una discusión, un debate con 5 representantes de lo más granado del sector, prácticamente con un porcentaje muy, muy alto de market share de todo lo que se está instalando a día de hoy en el mundo en plantas solares. Y bueno, pasaré asimismo a presentar un poco a todos los participantes. Comenzaremos como todos los webinars de Energía, con una charla en la que debatiremos los participantes, el moderador y los 5 participantes, y luego tendremos una parte con las preguntas que, como se ha indicado en el vídeo previo, llegarán a través de la aplicación, ¿no? Bueno, lo primero, aunque sea el burro delante, me presentaré yo mismo. Yo me llamo Hugo Álvarez, soy el director de asesoramiento técnico en Vector Renewables. La verdad, nos hemos cambiado de nombre hace escasamente 15 días, pero seguimos siendo la misma empresa que Vector 4, que somos básicamente una empresa dedicada al asesoramiento técnico y financiero, así como al asset management de activos fotovoltaicos en todo el mundo, ¿vale? Con nosotros están, como decía, 5 participantes pertenecientes a 5 fabricantes de los más importantes que hay en el sector fotovoltaico. Un poco por ir presentando, empezaría por María José Muñiz, que es la directora comercial de Renergy, ¿vale? Que tiene aproximadamente unos 15 años ya de experiencia en el sector. Antes de Renergy, en áreas como desarrollo de proyectos, desarrollo tecnológico, otras áreas comerciales, y desde hace varios años ya como en su puesto en Renergy. Renergy, mejor dicho, Asturmadi Renergy, es una empresa asturiana, española, que viene del grupo Asturmadi, que es del sector del acero, con más de 25 años de historia, y que entró en el mercado
fotovoltaico hacia el año 2015, hace aproximadamente unos 5 años, ¿no? También tenemos a Mercedes Pereira, que es la directora internacional de Business Development en Game Solar, donde lleva aproximadamente un año. Anteriormente estaba en fabricantes de inversores como Yaskawa, Solectria, anteriormente en Vertex. Todos ellos han participado en numerosos proyectos solares, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, ¿no? Game Chain Solar es uno de los líderes del sector de trackers, fundamentalmente en Estados Unidos, con ya una amplia, podríamos decir, experiencia para lo que se estila desde el año 2012 y que también, como muchos de los fabricantes, provienen de la industria del metal, ¿no? También contamos con Héctor Sánchez, que es el vicepresidente de ventas para EMEA de Soltec. Héctor tiene una experiencia también de más de 10 años en la fotovoltaica. Estaba viendo más o menos tanto en España, Latinoamérica, fundamentalmente Brasil. Y pues bueno, desde febrero de este año creo que asume la dirección ya más global, no solo Latinoamérica, de la dirección comercial de Soltec, ¿no? Y Soltec, pues bueno, empresa española, fabricante de seguidores, tiene ya más de 15 años como fabricante, muy conocido y uno de los líderes mundiales, ¿no? En cuanto a trackers. Por otra parte está Antonio Robredo, que es el Business Development Manager en Axial Structural, donde lleva trabajando desde hace ya más de 5 años, aunque anteriormente experiencias previas en el sector, tanto en la parte de construcción, la parte de consultoría, temas de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Y bueno, Axial es otra empresa española, proveniente también de la industria del metal, perteneciente al Grupo Alonso y que lleva ya bastantes años trabajando tanto en estructura fija como en seguimiento, ¿no? Y por último, no menos importante, por supuesto, Alejo López, que yo creo que es ya uno de los clásicos, sobre todo el sector en Latinoamérica, más de 5 años en Nextracker, anteriormente en otros fabricantes de otros componentes como en Hanwha Qcells o en Silicon. Y pues bueno, Nextracker yo creo que durante los últimos 3 años ha sido el líder del sector a nivel global, fabricante norteamericano, nació del grupo Flextronics International y que bueno, lleva, como decía, prácticamente siendo el número 1 durante los últimos 3-4 años, ¿no? Pues una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar un poco con el debate o con la charla, ¿vale? Empezando un poco hablando, si nos parece, de lo que es el presente del producto del seguidor solar. Como decía al principio, yo creo que desde el nacimiento del boom de la fotovoltaica hace unos 12, 15 años, ha habido una evolución en cuanto a la configuración de las plantas, no solo a nivel de coste, que es evidente, sino la propia configuración de las plantas que han ido mejorándose. Durante 10, 12 años, desde hace 10, 12 años había una cierta tendencias cambiantes en cuanto a seguimiento de un eje, seguimiento a 2 ejes, en cuanto a estructura fija. A medida que han ido avanzando los mercados y se ha ido globalizando, la verdad que parece que tanto el seguimiento se ha ido estandarizando, se ha ido yendo hacia una solución bastante similar en todos los casos, seguidor con un eje norte-sur, en general eje horizontal, incluso ahora mismo ya casi todos con un monoline. Entonces, no sé si hay un cierto riesgo de comoditación, ¿no? Es decir, en el sentido de que sea todo muy parecido. No vamos a decir que sea igual que un panel fotovoltaico, donde las diferencias técnicas, pues bueno, las hay, pero no son tan apreciables. Y entonces, pues me gustaría comenzar un poco indicando si nos podría dar su opinión, nos podríais dar vuestra opinión en cuanto a si creéis que esto es verdad, si realmente hay tan pocas diferencias entre todos, seguramente no. Y viendo vuestros respectivos casas o vuestros respectivos fabricantes, ¿cuál es, vosotros creéis, el valor añadido de cada uno de vuestros productos, ¿no? Que os diferencian respecto de la competencia, ¿no? Si queréis, podemos empezar, no sé, por María José. ¿Sí, María José?
Hola a todos. Gracias, Hugo, por la introducción y también agradecer en primer lugar a Energear pues, la oportunidad que nos ha dado de estar aquí hoy con todos vosotros, ¿no? En cuanto a las señas de identidad, si bien, como dice Hugo, la tecnología es bastante similar y madura, nos encontramos en un sector que exige una evolución continua y un aprendizaje permanente. Y todo ello exigiendo también una diferenciación, ¿no?, entre los distintos actores del sector. En este sentido, desde Renergy, siempre abordamos el diseño de nuestros seguidores persiguiendo minimizar el coste de generación de nuestros clientes, considerando el análisis tanto desde un punto de vista de CAPEX como de OPEX, ¿no?, sin que por ello pues, se vea comprometida la confiabilidad de la tecnología. ¿Cómo conseguimos este objetivo? Pues con un mínimo número de piezas, con una alta tolerancia de hincado, un hardware de control robusto con estrategia y algoritmos avanzados y un sistema de frenado mediante compensación dinámica. De forma específica, cabe destacar los rodamientos esféricos con pista y carcasa de una sola pieza, es decir, son rodamientos patentados que favorecen el montaje, por un lado, gracias a su forma esférica que permite alta tolerancia de hincado, como bueno, a día de hoy estamos manejando en torno a unos 30 milímetros de tolerancia, más o menos 30 milímetros, y unas tolerancias de revire que si bien no están limitadas por el propio rodamiento, están más limitadas por lo que sería la resistencia estructural del propio pilar, ¿no?, que ronda los 3 grados. Pero lo importante de este rodamiento es que no tiene uniones, no está formado por una pieza esférica, o sea, una pista inferior y una pista superior, sino que es una sola pista de rodadura. Con esto nos evitamos cualquier tipo de unión atornillada. ¿Esto qué favorece? Pues por supuesto el montaje. Nos libramos de todo lo que son revisiones de paredes de apriete durante la operación y el mantenimiento, la vida útil de la planta, y por la propia filosofía es un rodamiento libre de grasas. Estos rodamientos están ensayados con un envejecimiento, unas pruebas de envejecimiento acelerado en carga para una vida de 35 años, y es importante resaltar que no se han ensayado con una maqueta, sino a escala real, 1 a 1, con uno cualquiera de lo que serían los rodamientos de una fabricación serie, ¿no? Luego, en cuanto al sistema de frenado mediante compensación de masas inerciales, este verano lanzamos nuestro sistema de frenado o compensación dinámica, que no solo compensa los potenciales efectos dinámicos aerolácticos como son flutter o buffeting, vibración por desprendimiento de vórtices, sino que además minimiza la pérdida de rendimiento de los paneles debido a la aparición de microfisuras en las células originadas por las tensiones mecánicas provocadas por la vibración del viento. A ver, si echamos la mirada atrás, yo creo que la ingeniería civil hasta ahora a nadie se le ha ocurrido bloquear los desplazamientos traslacionales o rotacionales de un puente o de un edificio, sino que se han usado medidas o soluciones de distribución de masas, medidas de compensación de estos fenómenos, en definitiva, ¿no? Esta solución se comenzó a usar en 1911 para reducir las vibraciones en barcos, siendo luego de aplicación en edificios y puentes. Algunos ejemplos de compensación de masas inerciales pueden ser la Torre John Hancock de Boston o la Canadian National Tower de Toronto, con 553 metros, ¿no? Como conclusión, comentar que hemos evitado sistemas de frenado que dependan de una acción externa para su activación o presenten la necesidad de tirada de cables, presencia de poleas, tensores, es decir, siempre persiguiendo un sistema de acción permanente que esté libre de mantenimiento. Y por último punto, destacar lo que sería el control avanzado o multipath tracking. Como la propia palabra indica, se trata de una estrategia de actuación que encuentra soluciones a problemas y salvan restricciones fila a fila, implementada en un hardware formado por un PLC y elementos de maniobra comerciales, tipo contactores, diferenciales, etc. Este hecho es importante porque realmente libera al operador de la planta, ¿no? Le permite al cliente no depender de placas de tecnología propietaria durante la fase de operación de la planta. El algoritmo Multipath Tracking tiene en cuenta la topografía, la distancia, la altura entre filas, entre otros parámetros.
evitando sobre todo sombras entre filas contiguas ubicadas en diferentes pendientes, permitiendo así que el ángulo de seguimiento instantáneo sea diferente fila a fila y optimizando la producción de energía. La realidad es que, llamemos como llamemos al algoritmo, el seguimiento idóneo es aquel que no provoca sombra y que permite un movimiento independiente de cada fila. Y para eso es indispensable dos cosas: que cada seguidor tenga un inclinómetro independiente y que la alimentación de los motores sea independiente. Es decir, haya una garantía de independencia de lo que sería la intensidad de corriente que llega a cada motor, ¿no? Todo esto se complementa con lo que sería un algoritmo para los sistemas bifaciales, que es un algoritmo que mide la variación de nivel de radiación en tiempo real. Con ello, a día de hoy estamos obteniendo ganancias sobre los sistemas convencionales del torno del 5%. Yo creo que, bueno, he intentado daros una visión rápida de lo que serían nuestros puntos principales, ¿no? Control, sistema de frenado y rodamientos esféricos. Muchas gracias, María José. A vosotros. Y siguiendo, si os parece, siguiendo por Game Change, desde la parte de Game Change Solar en Mercedes, ¿qué podrías decir que os diferencia a vosotros de la competencia? Sí, bueno, Hugo, primero quería decirles buenos días desde Argentina, agradecerle a Energy Year la oportunidad de participar en este panel. Creo que, bueno, en estos tiempos poder participar de webinars y seguir las conversaciones es muy importante. Y ahora, metiéndonos un poco en el mundo de los trackers y el estado del arte hoy, creo que todos podemos coincidir un poco lo que vos decías, de que la tendencia es el tracker de un eje, norte-sur. En el caso de nuestra tecnología en particular, nosotros somos agnósticos, en el sentido que poseemos una configuración 1P y una 2P, que creo que es algo 1V o 2V. Esto quiere decir que tenemos un módulo en Portrait o 2, en nuestro tracker de un eje. Creo que también tenemos toda una estructura, una arquitectura independiente, de mesas independientes, un poco lo que hablaba también María José, de cada mesa tiene su panel, somos self-power, tiene su motor independiente, que nos da mucha flexibilidad, ¿no? Y volviendo un poco, ¿qué serían los puntos diferenciales del producto? Hay 3 ejes claves que tenemos que trabajamos, todo en vista a reducir este LCOE, este costo total de la energía, siempre. Un punto, el principal, es un tema de calidad, y no me refiero solo a calidad de materiales, ¿no? Vamos a hablar mucho de tipos de acero, de la calidad de los materiales que uno usa, sino me refiero más a la calidad del diseño. Cuando hablo de esto, hablo de túneles de viento, que yo creo que es un tema que va a ser recurrente en esta charla, es la ingeniería detrás del diseño de estos trackers que hay, cómo fue cambiando con los años. No es simplemente un estudio de túnel de viento, es uno dinámico, aeroelástico, las corroboraciones que uno hace a través de modelos dinámicos, de los valores que uno está considerando. Creo que tiene mucho que ver el diseño que está atrás del tracker, la granularidad que hay en este diseño de túnel de viento, ¿no? Cuántas zonas, cuántos coeficientes. No es lo mismo tener 3 zonas a tener 5 cuando uno modela un tracker, ¿no? Son temas muy importantes para nosotros. Un segundo punto que hacemos mucho hincapié también es en la rapidez de instalación. Los que me conocen y me han escuchado hablar saben que siempre digo que los trackers de Game Change son simples, y lo digo como una ventaja, simples en el sentido de que son pocas piezas, hacemos mucho hincapié en todo lo que son partes preensambladas, rapidez de instalación. Todo esto tiene una influencia muy grande en la instalación, ¿no? Hoy en día los proyectos ya no son de 30 megas, como cuando un proyecto de utility, cuando yo comencé, son proyectos de 200 megas, de 1 giga, portfolios gigantes, en los cuales esos segundos de instalación realmente hacen a la diferencia cuando uno va mejorando, ¿no? Son partes preensambladas, es todo lo que son agarraderas, agarraderas rápidas, nosotros les llamamos speed clamps, para hacer montajes de módulo más rápido, pasar de tener 8 tornillos a tener 2, grandes diferencias también a la hora de instalación, poder utilizar nuestras herramientas tecnológicas para mejorar los layouts, ¿no? Hay una herramienta muy importante que tenemos llamada Topo Smart, que es un análisis en 3D de cómo es el terreno, y uno maximiza y optimiza especialmente cada proyecto
utilizando el CivilCAD 3D más inteligencia artificial, en orden de maximizar el movimiento de tierra de un proyecto. Todo esto hace que sea nuestro segundo foco, que les comentaba, lo que sería una instalación rápida. Y por último, por supuesto, es una maximización de costo, lo que uno está buscando, un cost effective siempre. Y esto viene aparejado a tres puntos claves. Uno, todos queremos incrementar la producción de nuestro tracker. Para incrementar nuestra producción hacemos mucho hincapié en todo lo que es la tecnología de los controladores, un poco como la de María José, el tema de estas estrategias de ir a bandera cuando nuestro Smart Stow, lo llamamos, es la inteligencia detrás de este controlador, es también todo lo que es el ángulo de rotación de 60 grados que tiene nuestro tracker, para poder estar más tiempo orientado correctamente. Tiene que ver con diferentes funciones del tracker para incrementar la producción. Incrementamos la producción, reducimos coste de instalación y, por supuesto, como hablaba María José, reducir costos de O&M. Hoy en día, cuando yo empecé a trabajar, cuando hablábamos de tracker, era algo caro, ¿no? Trackers son caros, el mantenimiento, los motores, las grasas. Hoy en día los mantenimientos, en el caso de GameChain, son mínimos. Todo el equipamiento no precisa mantenimientos, casi es nulo, por lo cual el costo es muy, muy, muy pequeño esto. Entonces, para darles una idea, los 3 puntos principales que manejamos es lo que les explico de la calidad, de diseño sobre todo, rápida instalación y mejorar el costo, siempre. Muchas gracias, Mercedes. Y en vuestro caso, Antonio, desde Axial, ¿cuál es lo que vosotros veis como hecho diferencial? Bueno, ante todo, muchas gracias, Hugo, por la presentación, y agradecer también al equipo de Energy Year que nos brinde esta oportunidad y habrá este foro de debate que yo creo que es muy interesante para los oyentes. Un poco yendo a tu pregunta inicial sobre, bueno, si considerábamos que se había acomodado un poco el sector con el Tracker 1 norte-sur en comparación con otras soluciones tipo 2 ejes, ejes inclinados, etcétera. Bueno, yo desde nuestra perspectiva y así a corto plazo no vemos que haya tanta mejoría en este tipo de soluciones, sino que aún creemos que le queda recorrido de desarrollo al propio Tracker a un eje norte-sur. Respecto a esas posibles desviaciones del producto original de Tracker de un eje norte-sur, como empresa de fabricante de Tracker y trabajando con un producto tecnológico de alto valor añadido, siempre estamos en la obligación de tener los ojos abiertos en nuestro departamento de I+D a nuevas oportunidades. Desde nuestro departamento de I+D hemos explorado diferentes opciones, hemos estudiado opciones de tracker vertical con bifacial, pequeños estudios por ver dónde estaban los números y ver también si había un cierto interés en el sector hacia ello. También estamos explorando cómo aplicar la tecnología de seguimiento un poco saliéndonos fuera del sector del utility scale, viendo diferentes opciones. O sea, que hay recorrido siempre hay. Y ya yendo a hablar sobre nuestro producto, bueno, nosotros nos diferenciamos por 3 puntos clave, que son seguridad, servicio e ingeniería. Para nosotros son la piedra angular de Axial, y todo lo que hemos hecho desde nuestros inicios siempre se ha basado en esas 3 premisas clave. Luego, un tema importante para nosotros y lo que consideramos que es nuestra gran seña de identidad es la seguridad. Nosotros hace ya 2 años lanzamos al mercado una solución conocida como Blocking System. El Blocking System es un cilindro hidráulico de doble vástago que nos permite bloquear el seguidor cuando está en un ángulo en concreto. Es decir, el tracker, si lo conocemos, trabaja al final un 98% del tiempo está en un ángulo fijo y un 2% del tiempo está en movimiento. Esta tecnología nos ha permitido fijar el seguidor en dichos ángulos, consiguiendo que el elemento Blocking System tenga un comportamiento estructural similar a lo que sería una diagonal en una estructura fija. Luego, cuando el tracker está en movimiento, esta tecnología nos permite que sea un movimiento amortiguado. Bueno, con esta solución lo tenemos en nuestro tracker 2 vertical y en nuestro tracker 3 horizontal. La lanzamos para un poco cubrir esa problemática que surgía en torno a los trackers con velas mayores de 3 metros. Luego hemos querido seguir con esta tendencia en nuestro seguidor 1 vertical bifila, con esta misma línea, aportando lo que es un tracker igualmente competitivo, pero con las mismas ventajas en torno a la seguridad, distribuyendo el torsor en varios puntos en lugar de acumular todo el holding torque en un pilar. Al final, para nosotros es importante y entendemos que el aumento de la rigidez en un seguidor es la piedra angular para reducir efectos aerolácticos. Y con la tecnología del Blocking System lo que hacemos es duplicar la rigidez y sobre otro tipo de producto que nos
que no tengan este tipo de tecnología. Luego, una cosa muy importante, Axial nace no únicamente como empresa de ingeniería y fabricante, siempre hemos sido instalador de nuestro propio producto. Eso en nuestros más de 13 años de vida en el sector y experiencia nos ha permitido que a la hora de diseñar el tracker buscáramos una solución que fuera fácil de montar, que es estratégico hoy día a la hora de ser competitivo. Y luego lo que hacemos es acompañar durante la vida útil del producto a nuestro cliente. Con esto aportamos un hecho diferencial que lo que nos permite es que damos un servicio de O&M personalizado. Esto lo que nos permite es que además de la tecnología backtracking, etcétera, hay muchos aspectos que no pueden ser definidos con claridad durante la construcción y que en una fase post-constructiva nos permite mejorar la producción y, bueno, al final, que es lo que busca nuestro cliente, mejorar su producción y, por supuesto, siempre buscando la optimización en coste. Básicamente, eso es un poco nuestro equipo. Lo que trabajamos es, buscamos la mejor solución para cada proyecto, enfocado siempre en la seguridad. De acuerdo, pues muchas gracias. La verdad que hay diferentes visiones. No sé cuál es la vuestra. Héctor, desde Soltec, ¿cuál es lo que vosotros veréis que os diferencia? Hola, muy buenas. Bueno, muchas gracias, Energía, por invitarme a mí personalmente. Yo creo que como ingeniero industrial, da mucho gusto, es atractivo tener webinars de este tipo técnicos que permiten entrar un poco más en detalle, tanto sea de trackers como de inversores o como de otros elementos que componen la planta solar. Así que, bueno, doy la enhorabuena porque creo que es interesante, no solo para nosotros, porque nos ayuda también a mostrarnos y a conocer a lo que hace nuestra competencia, sino para todo el público que está viéndonos, que seguro que van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que estamos de enhorabuena. De hecho, lo digo en cuanto al tracker, un eje norte-sur, porque va a seguir dominando el mercado. Yo creo que todos coincidimos en eso. De hecho, hace nada, unos días, creo que hace el día 5 de junio, salió publicado un estudio publicado en PIVGAM Magazine de unos investigadores del Instituto de Solar de Singapur, en el que básicamente dicen que la combinación entre seguidor norte-sur y tecnología bifacial es la que consigue el coste más bajo de energía, ¿no? El ECOE más bajo, pero en el 93,1% de la superficie terrestre. Eso quiere decir que prácticamente en todo lugar esa combinación entre tracker norte-sur y tecnología bifacial resulta ser la más efectiva en coste. O sea que yo creo que ahí estamos de enhorabuena. Todos los que estamos aquí en esta mesa es algo que yo creo que va a seguir dominando a corto y a medio plazo. El futuro a largo plazo es muy difícil de predecir porque depende hasta de cosas externas, ¿no? Como pueda ser incentivos, planes de generación renovable y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde me lleva todo esto? Pues bueno, Soltec se diferencia, llevamos ya 16 años diseñando trackers, ¿no? La empresa surgió en 2004, ya diseñamos trackers de doble eje, instalamos trackers de doble eje en España. En 2009 ya hicimos el primer tracker de un eje, hicimos multifila con biela, grandes, instalamos en Italia. Y ya en 2013 pusimos en el primer tracker monofila del mundo. A partir de ahí ya fuimos creciendo, adaptando también la tecnología, mejorando en innovación y poniendo el tracker pionero en 2V. Fuimos nosotros, ¿no? Por allá por 2015 instalamos el primer tracker en configuración 2V. Entonces, dentro del core business de la empresa, la innovación es una necesidad, porque para ir adaptándonos en todos estos tiempos convulsos desde 2004 hasta ahora, hemos tenido que reinventarnos. Hacíamos seguidores a doble eje, luego multifila y luego seguidores monofila en 2V. Eso ha hecho que aprendamos muchísimo de cada uno de esos componentes y de esos seguidores, ¿no? Y hemos aprovechado errores evidentes que se cometían en el pasado para ir mejorando el producto. Y ahora nos estamos enfocando muchísimo desde hace 4 o 5 años en bifacial. Ya en el año 2015, uno de nuestros principales clientes nos propuso ayudarles a ver cómo se comportaba la tecnología bifacial en una planta en Chile
de 1,7 megas. Allí comprobaron, allí querían poner modos bifaciales con monofaciales en las mismas características y ver qué ocurría. Y nos pidieron ayuda para poner trackers y nos pusieron sobre la mesa la idea de, oye, ¿qué hacemos con el tracker para aprovechar al máximo la generación bifacial? Entonces, esa relación con el cliente estrecha de intentar maximizar la ganancia de energía es algo que está en nosotros. Les ayudamos a poner en marcha un tracker que les permitiera maximizar ya la energía bifacial. Y buscamos qué había que hacer, ¿no? Entonces, nuestro producto lo que ofrece son adaptaciones específicas para maximizar la ganancia bifacial, que es ahora mismo la piedra angular de hacer un proyecto más efectivo. Lo que hacemos es evitar cualquier sombra por la parte de atrás, evitamos las sombras en el tubo, facilitamos la gestión del cableado por dentro del tubo para que no haga sombra, me refiero al cable solar. Tenemos un producto que es el DC Harness, que ayuda a conectar toda la parte de continua, evita tener que poner string boxes y así integra más la planta, ¿no? Entonces, todo eso llevado a campo, viendo también con el laboratorio que tenemos en Estados Unidos, en el que tenemos más de un año de pruebas bifaciales, hemos podido experimentar diferentes tecnologías, diferentes paneles, ver qué influye, cómo influye la altura, cómo influye el albedo. Todo eso se lo ponemos a disposición del cliente y adaptamos nuestro tracker para que produzca el máximo posible. Entonces, como idea básica, nos centramos en que el tracker produzca lo máximo y para eso adaptamos la geometría y las funcionalidades del tracker para que produzca lo máximo posible. Los resultados que hemos obtenido de más de 18 meses de datos en este laboratorio en el que estamos colaborando con Enrel y con Black & Veatch, que están monitorando todo eso y dándole su fiabilidad, es que conseguimos hasta un 2,1% más de generación al año que un tracker UV bifacial. Entonces, esa es la seña de la casa y yo creo que como idea básica podemos quedarnos con eso. Muchas gracias, Héctor. Y por último, Alejo, desde Nextracker, desde el líder, un poco qué es lo que creéis que os diferencia del resto. Bueno, buenas tardes, buenos días, donde estén ustedes. Gracias, Energier, por la invitación y un gusto compartir el webinar con mis colegas. Bueno, os ha dicho bastante y estoy de acuerdo con lo que han comentado mis colegas en general. Creo que uno de las diferenciantes principales de Nextracker es nuestra visión, ¿no? O sea, Nextracker fue fundada por Dan Sugar y un equipo de gente alrededor de él, pero Dan viene experimentando con trackers desde los años 80 y 90. De hecho, el primer monofila fue instalado acá en California en fines de años 80. Pero claro, en ese momento toda la infraestructura para operar un tracker monofila era extremadamente cara. Entonces, el tracker evolucionó más a un multifila y luego, bueno, ahora estamos en el monofila como un diseño completamente estándar. En Nextracker creo que principalmente es la visión, ¿no? de la empresa. Nosotros, desde la estructura únicamente, sino como una plataforma, ¿no? Una plataforma donde pueden ofrecerse soluciones, ¿no? Y una es obvia, que es el montaje de los paneles. Varios de mis colegas han comentado, creo que estamos un poco todos trabajando en lo mismo, de una estructura que sea segura, ¿no? Que funcione bien en las condiciones reales de operación que va a estar eso en cuanto a viento, etcétera, que se adapte a los paneles de gran formato que estamos viendo ahora, etcétera, ¿no? Que sea una estructura sólida y adaptable. Pero también, digamos, sobre eso la visión nuestra ha sido la de innovar también en el sentido, digamos, de incrementar la producción de la planta, mejorar el uptime y hacer el control y el mantenimiento de las plantas, que son cada vez más grandes, más fácil y más barato. Entonces, digamos, además de tener el diseño balanceado, monofila, que creo que a esta altura del partido casi todos tenemos, digamos, sobre eso tenemos, digamos, un algoritmo de control inteligente que creo que también varios de mis colegas también están ofreciendo. Nextracker y TrueCapture, que es nuestro algoritmo de control inteligente que tenemos
6.000 megas vendidos, implementados en aproximadamente 75 proyectos en 5 continentes. Y digamos, hace poco hemos lanzado un producto que hemos llamado Navigator, que lo que permite es hacer un control visual y físico de la planta muy rápido y muy simple. Y tiene, digamos, algunas funcionalidades específicas por ahí para proyectos que están en zonas de alto riesgo de granizo o de nieve o, digamos, de distintos elementos climáticos que pueden poner en riesgo a la planta. Entonces tiene mecanismos de defensa específicos para ese tipo de eventualidades. Entonces creo que estoy de acuerdo con lo que comentó Héctor, que esta industria, la industria en la que estamos nosotros, va a continuar creciendo. El seguidor solar de un eje norte-sur va a ser el estándar. Yo creo que si hay un nivel de comoditización, creo que es necesario que ocurra, porque creo que también eso responde a una cross-polinización que hay entre las distintas firmas, digamos, y las fortalezas que tenemos y dejar de lado algunas de las debilidades o fallas que hemos encontrado. Pero yo creo que hay espacio y hay nichos para distintos tipos de configuraciones y para distintos tipos de soluciones, ¿no? O sea, creo que el seguidor no hay una solución para todo, pero yo creo que va a haber un grado alto de comoditización y de estandarización que todavía no ha ocurrido, en mi opinión. Entonces, desde Nextracker vemos al futuro con muchísimo entusiasmo. Vamos a continuar, digamos, mejorando sobre una estructura que es muy segura, que ha probado ser muy segura, con casi 35 gigas implementados, digamos, ningún accidente, digamos, ningún daño estructural por viento, digamos, este producto de True Capture con una demanda muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces vemos al mercado con muy buenos ojos y bueno, continuaremos haciendo lo que hemos venido haciendo todos estos años y tratar de tener una cuota del mercado importante. Muchas gracias, Alejo. Creo que un poco con el discurso de los 5 sí que creo que, bueno, hay varias cosas que están, lo que tú decías parece que todos coincidís en que el eje norte-sur, el monofila, eso es algo que se va. No sé si alguno piensa que en un futuro cercano, en los próximos 3-5 años, pues posiblemente hay algún tipo de no de configuración, sino de otro tipo de seguimiento, no sé, a 2 ejes, no sé, con eje inclinado, algo que entiendo que no, porque básicamente todos habéis ido en la misma línea, pero yendo un poco al futuro cercano y posiblemente en lo que ya estéis trabajando cada uno, ¿no? Algunas de las cosas ya las habéis mencionado, pero ¿dónde creéis que es donde hay mayor margen de mejora? Luego, si queréis, hablaremos un poco más de los problemas y ahí, desde la parte de asesora, os podemos comentar lo que estamos viendo, pero ¿dónde creéis que tenéis mayor margen de mejora y dónde estáis trabajando al margen de esa comoditización, ¿no? Me explico, de seguimiento activo, que habláis muchos, la inteligencia artificial, en mejoras de la orientación, la estrategia de backtracking, mejoras del cálculo estructural, en asegurar ¿Dónde creéis en mejorar la disponibilidad, por ejemplo, en cuanto al viento y aumentar la disponibilidad? La facilidad de montaje. ¿Dónde veis vosotros o cada uno que el mercado, no solo vuestras marcas, se están orientando? No sé, empezando por ti, Mercedes, ¿dónde ves tú que hay más margen ahora mismo? Gracias, Hugo. Mira, nosotros vemos que hay 2 nichos de tendencias futuras cercanas, ¿no? Estamos hablando de mejora. Uno es ya inmediato, que es un poco lo que mencionó Alejo. Los módulos están cambiando muy rápidamente. Hoy en día ya cotizamos proyectos de módulos de 570 watts, cuando hace, no sé, 5 años eran de 300 watts. Y esto lleva a un tamaño mayor del módulo, a un marco más débil del módulo, y a ciertas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta cuando diseña los trackers, ¿no?
Eso es ya, ahora uno está trabajando en eso. Una pregunta, y perdona que te interrumpa, Mercedes. Ahora que dices ¿esto realmente es challenging para vosotros? ¿Es realmente un cambio importante? Porque es verdad, o sea, la tendencia está ahí. O sea, la carrera del módulo de 500, que posiblemente es llegar a 6.600 en menos de un año, con esos tamaños. ¿Eso No. realmente os supone a vosotros un desafío o es sencillamente, no me da igual que sea 1,9 que 2,4, o sea, al final es... No es que es un desafío, es algo que hay que tener en cuenta y sobre todo, ¿dónde hay que tenerlo en cuenta? ¿No? El tracker hizo mucho trabajo, estamos haciendo nosotros mucho trabajo en lo que son las agarraderas rápidas, por ejemplo, ¿no? Las speed clamps, que es lo que facilita la instalación, que uno puede instalar un módulo en 30 segundos, ¿no? La speed clamp precisa una aprobación directa de un fabricante del módulo, ¿no? Y cuanto más débil sea ese marco, menos espacio hay para que nosotros podamos hacer ese tipo de innovación, ¿no? Entonces, nos queda la opción de ir a un purling tradicional, por ejemplo, ¿no? No lo considero que sea un desafío tecnológico, sino que hay que adaptarse. Y cuando digo adaptarse es lo mismo que el estudio estructural, túneles de viento, es una mejora constante. Eso es, todo el tiempo uno está haciendo estudios en escala real, como mencionaba María José, en escala modelo dentro del túnel del viento, validación. Todo esto es un estudio constante, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta que de repente, bueno, no de repente, ¿no? Pero ya mudó eso. Lo que antes eran 400, ahora son más de 500, ¿no? Eso es una realidad ya. Después yo creo que en otro punto súper importante, futuro cercano y tendencia, es Big Data, información digital, cómo uno procesa informaciones en tiempos reales, y nuestra visión no es solo del tracker, es una visión integral de la planta, ¿no? Teniendo dos objetivos puntuales. Uno es, por supuesto, esta red eléctrica, la estabilidad de la grid, lo que nosotros llamamos, y producción, ¿no? No es solo cómo maximizo la producción del tracker, a lo mejor esa planta tiene que, por decirles algo, ¿no? Inyectar reactiva, compensar armónicos, ese inversor va a estar haciendo funciones, es maximizar, utilizando data en tiempo real, la planta, no solo el tracker. Pero, y ahí en el tema del Big Data, o lo que estás contando, ¿exactamente cómo afecta al tracker? O sea, ¿en qué se mejora? ¿Se mejora en el seguimiento? Por ejemplo, lo que nosotros estamos estudiando en particular es la integración del tracker con las mediciones de curva y V en tiempo real que puede hacer un inversor, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí ya las decisiones son más a nivel planta y no tanto, no sé, yo controlando que el ángulo sea el correcto para generar más. Es más un compromiso más global en la producción de la planta. Vale. Y en vuestro caso, Antonio, desde Axial, o desde el tuyo personal, ¿dónde ves que está el mayor margen de mejora a nivel de seguidor? Estás en mute, perdona. Ahora, disculpa. Yo creo que antes de buscar esa continua mejora en el seguimiento activo, backtracking, que por supuesto no hay que dejar de lado, yo creo que ahora mismo lo que debería ser la principal tendencia debería ser apostar por un marco técnico normativo claro. Correcto. Y un poco de ambigüedad en este tema en el sector, y sería bueno un poco entre todos los 5 que estamos aquí y probablemente los 10 o 15 que falten, un consenso sobre cómo aplican las cargas en este tipo de productos, porque eso va a aportar estabilidad y va a aportar seguridad a un producto que ha podido perder credibilidad en algún momento en el sector. Y esto yo creo que ahora mismo es lo que debería ser tendencia. Por supuesto, como dice Mercedes, no podemos dejar de lado lo que somos, que al final somos portadores del panel y tenemos que estar listos para todos los panelistas nos echen encima. Porque ahí, Antonio, una pregunta que te hago, y creo que viene muy a colación y tienes mucha razón. ¿Consideras que las normas que se están aplicando ahora en Europa, pero también pasa en Latinoamérica, algo menos en Estados Unidos, las normas que están aplicando son demasiado, no sé si decir laxas, pero por lo menos que con el cumplimiento de la norma no es suficiente para que, pues bueno, lo que tú dices, para que no salgan noticias en el sector que haga cierta mala prensa a lo que es al seguidor? Y lo que entendemos nosotros es que más que laxas es que no están actualizadas para lo que se hace hoy día con el seguidor. Digamos que hasta hace relativamente poco se calculaba tracker con el código técnico de la edificación, y no hay que olvidar que el tracker al final tiene un comportamiento más similar al ala de un avión que a una estructura fija, que sería, digamos, su predecesor, ¿no? Entonces creemos que hay falta un paso. ¿Se puede agregar ahí, Antonio? Sí, Alejo. Que, digamos, la normativa normalmente queda por detrás de los requerimientos reales que tiene esta estructura en la que está en campo, y lo que dice Antonio es correcto. Digamos, la normativa aproxima
un poco, digamos, las solicitaciones que la estructura va a tener, pero hay muchos efectos dinámicos similares, muy similares a lo que es el ala de un avión, que, digamos, que la realidad nos ha mostrado que diseñar para cumplir únicamente la normativa no es suficiente, ¿no? Adelante, Antonio, disculpa. No digo que, complementando lo que tú decías, que cumplir la normativa pues ha demostrado que no es suficiente si no trabajamos todos conjuntamente en crear esa norma que, digamos, nos dé la credibilidad a todos de tener un buen producto y ya a partir de ahí seguir creciendo y creando para mejorar ese producto, ¿no? ¿Crees que es posible que se pueda llegar a una norma, pues como se ha hecho, no sé, en otros ámbitos de la fotovoltaica, desde las IEC, por ejemplo, son bastante avanzadas, tanto para eólico como para fotovoltaica? Hasta donde yo entiendo hay mesas de trabajo sobre esto, IEC está trabajando sobre esto y bueno. Nosotros, por ejemplo, desde Nextracker hemos impulsado, digamos, hacer los estudios de viento peer reviewed, ¿no? O sea, que todos nosotros... Obviamente que hay propiedad intelectual involucrada, que digamos, eso siempre debería protegerse, pero yo creo que eso es lo que hace que la industria crezca y mejore en general, ¿no? Que todos podamos entender cómo trabajamos nosotros, digamos, y que no haya... digamos, y que todos podemos aprender, es lo que comentaba antes, ¿no? Evolucionar, ¿no? Que las debilidades que existen queden fuera y que todos podamos ir construyendo sobre ciertas fortalezas. Y esto, te digo, no digo que vamos todos a compartir, ¿no?, el secret sauce con el resto, pero creo que hay muchísimo de lo que todos podemos aprender y digamos, y crear lo que dice Antonio, que comparto totalmente, que es tener un estándar mejor, ¿no? Cada vez que ocurren estos accidentes, yo creo que además de eso, de generar una preocupación en general en la industria y en los bancos y en todo eso, yo creo que no ayuda a nadie, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, independientemente de quién fuera el que tiene eso. Entonces, yo creo que como industria empujar hacia un estándar es algo que tenemos que hacer, digamos, es parte de la evolución y la madurez que tenemos que lograr, ¿no? A la larga todavía somos una industria relativamente nueva. Pero claro, ya tenemos, creo que si sumamos todos los guías que hay en este webinar, son unos cuantos, y la experiencia y la cantidad de productos y el alcance regional que tenemos es muy considerable, ¿no? Entonces, yo comparto totalmente lo que dice Antonio en ese sentido, que ese es nuestro próximo primer paso, ¿no? Y siguiendo lo que dice Alejo, chaval, perdona. Y el nombre, Alejo, perdona. Al final, estamos creando cada uno su propia norma, ¿no? Cada traquerista al final tiene su norma ad hoc con sus convencimientos, pero si ponemos todo encima de la mesa, seguro que hay un consenso al final. Y no hay que olvidar que los fotovoltaicos son una obra de ingeniería, ¿no? El eterno debate de 1V más seguro, 2V menos seguro, no es una realidad como tal. Al final, cada producto va a tener su especificación para cada proyecto. Pues yo, como ingeniero de camino, tengo el vicio de decir siempre que, como ocurre con los puentes atirantados, la solución más económica, pero no es la que se instala siempre. Porque al final hay otros aspectos que analizar y la mejor solución para cada proyecto, ¿no? Y con esto un poco quiero cerrar esta pregunta porque, por supuesto, el backtracking es importante, la disponibilidad es clave, el seguimiento activo va a ser otra piedra angular de los seguidores, el tener tecnología para la bifacialidad, etcétera. No podemos copiarlo, es la línea de trabajo, ¿no? Pero todo tiene que construirse sobre un marco técnico común. Y en tu caso, en vuestro caso, Héctor, ¿tú dónde ves? Yo suscribo lo que ha estado comentando Antonio y Alejo. O sea, es que es muy lógico. De hecho, es que no existe normativa. La normativa es sobre edificaciones, código técnico de la edificación. No existe normativa acá. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para ponerla en pie. Yo, desde Soltec, sé que nosotros estamos en mesas discutiendo sobre eso y estamos empujando al máximo porque al final le da un norte al cliente también, que nosotros mismos que estamos dentro del producto, pues sí que estamos muy conscientes de cómo estamos haciendo las cosas y tranquilos de cómo hacemos el cálculo, pero el cliente que se sienta a ver las diferentes opciones tiene que tener un norte. Y la normativa, una normativa específica, tiene que servir para eso, para que él pueda ser capaz de igualizar diferentes soluciones, teniendo la certeza de que si cumplen esa normativa van a ser lo suficientemente robustas. Entonces, coincido totalmente en que hay que potenciar eso y vamos, en Soltec vais a encontrar un aliado para llevar eso hacia adelante
sí o sí. Me parece Eso fundamental. espero. Eso espero porque os puedo asegurar que nosotros desde la parte que nos toca muchas veces revisar, y alguno de vosotros lo sabéis, porque nos ha tocado pelear, pues es bastante Sí. difícil, ¿no? Porque hay pues lo que tú dices, al final la norma es una base, muy base, y al final, para lo que se considera, incluso desde nosotros mismos, tenemos nuestra propia idea, la que tienen los fabricantes, etcétera, ¿no? Y eso me parece muy básico. Y empresas como vosotros, como bueno, Vector 4, Vector Enable, me tengo que acostumbrar todavía al nuevo nombre, tenéis un papel protagonista en este reto. Correcto, sí. Yo, Sí. disculpad, a mí sí que me gustaría trasladar que si bien, bueno, por supuesto coincido con mis colegas, con Héctor, con Antonio, con Alejo, en la necesidad de estandarizar la norma, sobre todo desde el punto de vista de abordar el estudio del seguidor en el marco de un proyecto concreto, de una legislación, de una ubicación concreta, ¿no? Por otro lado, sí poner de manifiesto que en cuanto a normativa de caracterización del seguidor, en cuanto a normativa de ejecución de un túnel de viento, sí que hay norma establecida. O sea, hay una norma establecida que es bastante clara y que nos ayuda a caracterizar nuestro producto, ¿no? nuestro seguidor. Ahí, por ejemplo, todos tenemos que tener importancia la escala de la maqueta. Si no recuerdo, la AC67 venía a decir que el tamaño de la maqueta no podría ser inferior al 5% de la sección, o sea, la sección de la maqueta no podía ser inferior al 5% de la sección transversal del túnel para que los resultados fueran confiables. Y luego, bueno, por supuesto, considerar distintas variables como es barrer todos los ángulos de ataque del viento, los grados de inclinación de los paneles de 0 a 60 grados y caracterizar bien el comportamiento del seguidor en función de su localización, ¿no? Ya sea de esquina, exterior lateral, exterior frontal, interior. Pero bueno, resumiendo eso, en cuanto a normativa de estudio en el marco de un proyecto concreto, estoy 100% convencida que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para conseguir una unificación de criterios, y en cuanto a normativa de caracterización del seguidor sí que creo que está bastante desarrollada, ¿no? Y Alejo, ¿alguna mejora adicional que tú ves que se va a producir en el sector? Vosotros que estáis muy al hilo de eso, que veis que pues esto va a mejorar hacia... A ver, como comentó un poquito Mercedes, creo que hay muchas mejoras incrementales que se hacen, digamos, siempre tratando de reducir un poco el coste de acá, de mejorar un poco el algoritmo de Stowe de manera incremental, ¿no? Cosa que hacer un fine tuning a veces es algo que podemos hacer a nivel general, a veces más a nivel proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estamos siempre buscando en Nextracker definitivamente eso, optimizar todos los aspectos del seguidor, nuestra logística, reducir la cantidad de contenedores en la que enviamos cosas, agregar un poco más, siempre preensamblar, mejorar nuestras herramientas, etcétera. Ahora, creo que las grandes oportunidades, yo creo que de mejora son... o sea, yo creo que no lo veo eso como una gran cosa, estoy de acuerdo con Mercedes, pero a veces los paneles estos de gran formato por ahí limitan algunas optimizaciones que podríamos hacer, nada más. Si es un poco dar vuelta para atrás en ciertas cosas, yo creo que en el todo, definitivamente tener un panel de 550 vatios, digamos, hace el tracker en sí como sistema más económico, ¿no? Porque necesitas menos. Entonces, yo creo que en general nos ayuda a todos, pero a veces, digamos, la mejora viene de un lado y no del otro. Es solamente redireccionar un poco hacia dónde vamos. Pero sí, creo que las grandes oportunidades que tenemos todos como industria y que Nextracker está tratando de capitalizar en eso es, digamos, todo lo que es mejora del yield. O sea, yo creo que no está todo dicho ahí. Desde ese punto de vista, creo que todos estamos jugando con el backtracking, todos estamos tratando de hacer algo por ese lado, más o menos, pero creo que todavía hay mucho campo. Y definitivamente, o sea, yendo un poco más allá de la parte de Big Data, yo creo que es más la parte de Analytics, ¿no? O sea, de procesar esa información y entregar, digamos, información de valor para nuestros clientes para que puedan manejar. Por ejemplo, este sistema Navigator que estaba comentando es una plataforma muy sencilla. Nosotros y le permite al operador de planta de manera muy sencilla visualizar, digamos, dónde tienes un problema, exactamente dónde está,
digamos, temas de garantía, o sea, tienes números de serie y los distintos componentes, puedes hacer, digamos, un seguimiento si tienes por ahí o sea, algún tema de un serial defect. O sea, tiene una cantidad, o sea, con mucha facilidad puedes hacer un tracing en toda una planta de cada uno de los componentes, de dónde vino, etcétera. Además, te permite, digamos, tener una protección contra granizo, que estamos viendo por ahí en muchas regiones fuera de Estados Unidos. No es importante, pero Estados Unidos está creciendo mucho en toda la zona del Midwest, Texas, Oklahoma, Kansas, y, digamos, es una zona conocida por tormentas y por granizo, y hemos visto, digamos, daños a plantas y a paneles, pero a 50-70% de los paneles destruidos después de tormentas. Entonces, trabajando un poco con la industria, a ver cómo podemos nosotros con el seguidor ayudar a eso, ¿no? Y tener un ángulo especial de stow durante una tormenta de granizo para no exponer los paneles tantos. Entonces, digamos, creo que hay muchísimas oportunidades en general en el manejo y operación de planta. Yo creo que a largo plazo es la integración, ¿no? O sea, obviamente y sol. Entonces, yo creo que el desafío principal que nosotros también vemos como empresa de sistemas es, digamos, tener una solución de integración, almacenamiento de energía, digamos, para poder, digamos, apoyar más la integración de sistemas, digamos, solares a la red, ¿no? Al hilo, una de las cosas que comentabas, habláis mucho y tienes razón, bastante razón con el tema del cálculo estructural, de la estandarización, de los problemas que ha habido, porque son posiblemente lamentablemente, las mayores noticias que salen de los seguidores. Pero hay un tema que, y nosotros lo estamos viendo como asesores, pero seguramente sabréis con cualquier otro asesor y que además tiene asset management, lo está viendo, que es el tema del backtracking seguido con la ganancia, ¿no? Yo creo que una de las razones también por las que se ha impuesto en el mercado el seguimiento a un eje es porque las herramientas que se tienen de cálculo y estimación de producción dan ganancias espectaculares para este tipo de seguimiento. Estáis involucrados y nosotros estamos viendo ciertos problemas. Es verdad que en cuanto a la realidad respecto a lo estimado, es verdad que muchos de ellos vienen derivados pues de los modelos de difusa, otros de que no se están considerando eventos como, por ejemplo, el viento y la disponibilidad, que yo creo que cada vez más y más asesores estamos empezando a considerarlos en las estimaciones de producción. Pero, ¿estáis involucrados? O sea, nosotros cada vez más estamos viendo en problemas que no sé si es del fabricante de trackers o del mantenedor, problemas con el backtracking mal configurado. ¿Ese tipo de problemas los estáis viendo? Y si los estáis viendo, ¿cómo los estáis solucionando o cómo creéis que se pueden prevenir? Empezando por ti, Alejo. Digamos, no, nada a nivel generalizado. Creo que lo que sí a veces notamos es, digamos, el sombreado es una condición de diseño de una planta, ¿no? De hecho, PVSys tiene una forma de calcular, digamos, el sombreado que vas a obtener, ¿no? Digamos, y el algoritmo estándar de funcionamiento de un tracker tiene sus limitaciones, digamos, y hay ciertos tweaks, ciertas, digamos, mejoras, cambios que se pueden hacer, o ciertos trucos que todos tenemos para, digamos, reducir un poquito sombras acá y allá, pero a la larga, digamos, es una forma un poco torpe de hacerla. Digamos, creo que todo lo que, digamos, TrueCapture específicamente, digamos, va a automatizar, digamos, ese proceso de eliminación o reducción de sombra con un sistema, digamos, de un loop cerrado, digamos, que no haya, digamos, que funciona y que funciona bien y que, digamos, que se cumple. Digamos, al punto que nosotros, digamos, lo vendemos, digamos, no es un sistema que regalamos, sabemos que hay valor ahí y hemos invertido mucho en eso, pero claro, digamos, tenemos, digamos, estructuras comerciales que digamos, quitan todo riesgo tecnológico, digamos, de nuestro cliente, digamos. Entonces, somos sensibles a eso. Y está teniendo mucho éxito en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de si vemos un generalizado, digamos, temas de sombreado, temas de sobreestimación de pronóstico de producción, no, pero sí en algunos casos, ¿no? Y creo que es muy particular, ¿no? A veces es lo uno, a veces es lo otro, ¿no? Y en vuestro caso, Héctor, no sé si lo habéis visto,
un poco como dice, y eso sí es cierto, Alejo, hay un traspaso que yo creo que pasa en toda la cadena de valor del sector, o sea, desde el propietario cada vez más financiero, pues yo creo que intenta trasladar todo el riesgo tecnológico, todo lo que puede al EPCista, el EPCista al fabricante, en este caso del tracker. ¿Estáis viendo esos problemas? ¿Estáis viendo también que desde vuestro cliente, sea EPCista, sea el owner, os están trasladando precisamente ese riesgo y lo estáis asumiendo? A ver, yo desde el punto de vista de lo que recibimos de nuestros clientes no ocurre de forma generalizada. No. Es normal tener incidentes, entre comillas incidentes, me refiero a no funcionamientos tan bien como lo esperado, porque al final también es una cuestión de asiento de la tecnología, ¿no? Y de ajuste fino incluso en la parte inicial de la operación, pero no de una forma generalizada. Yo creo que hay que potenciar que eso se produzca lo mínimo posible, pero en verdad no lo veo como un problema fundamental ahora mismo en cuanto al seguimiento un eje. De hecho, yo aquí en Brasil la experiencia que tengo es de que por lo menos nuestros proyectos están con un factor de capacidad bastante alto desde siempre, con algunos ajustes allá y acá que son normales, pero que al final lo importante es resolverlos cuando se producen, ¿no? Nosotros también estamos muy enfocados en maximizar la producción con nuestro algoritmo de seguimiento que se llama TeamTrack, que combina 3 patas, ¿no? Estamos controlando cómo es la geometría de la planta, distancias entre trackers adyacentes para calcular ángulos de giro determinados y diferentes entre ellos. También monitoramos qué ocurre con la difusa, pero también nos preocupamos de buscar el ángulo de giro que maximice la producción bifacial. Todo eso junto es complejo y ahí enlaza con lo que estaba diciendo Alejo. La gestión de datos de todos esos sensores que están en campo y llegar a un algoritmo que sea lo suficientemente exacto, balanceándolo todo, es algo que hay que ir mejorando. Y ese es el ajuste fino del que hablo, ¿no? Que probablemente al principio de operación de la planta, durante los primeros meses, hay que ir mejorando, va evolucionando y va asentándose, ¿no? Pero nosotros estamos con ese tipo de backtracking, creo que estamos en la vanguardia unando esas 3 patas, ¿no? La geometría, que es trigonometría pura y dura, ¿no? De sombras. Controlar y medir qué pasa con la radiación difusa para maximizar cuando predomine. Y preocuparse también de qué ocurre por la parte de atrás y la bifacialidad de lo que hay a tu alrededor. Eso, claro, al final tienes que interconectar toda la planta y ahí es donde vamos un poco también. El futuro te lleva a que el tracker esté interconectado con un todo, que será la planta, y se comuniquen entre ellos con los inversores. Ahora mismo está funcionando en algunos, salvo honrosas excepciones, la mayoría de clientes funcionan como un poco elementos en isla. Aquí tienes la comunicación del tracker, aquí tienes la comunicación del inversor y no terminan de comunicarse todo lo que debieran, bajo mi punto de vista. Entonces yo creo que hay recorrido en esa gestión de la planta y de la información para que se vea toda una visión un poco más global. Eso no es fácil de hacer. Pero bueno, yo confío que al final nos tiene que llevar hacia esa tendencia, ¿no? Me parece muy interesante eso que dices, Héctor. Al hilo de lo que comentaba, que también lo comentaba un poco antes Antonio, el tema de integrar el tracker en toda la planta, ¿no? Como sabéis, muchos cada vez más, pues bueno, yo creo que sobre todo por la reducción de costes, el propietario final ha bajado algún nivel, ya empieza a comprar los módulos, empieza a comprar el inversor, empieza a comprar el tracker. Para simplificar y, como decía antes Alejo, trasladar el riesgo tecnológico, lo que intenta es paquetes completos, pequeños EPCs, que en el tracker todavía no es tan común, ¿no? Pasar de lo que es solo producto, de vender, oye, un motor con un montaje tal, a una instalación. Es decir, la instalación con un todo, una especie de llave en mano. ¿Creéis que eso va a ser tendencia? Sé que algunos fabricantes evitan eso, ¿no? Porque al final le meten complejidades. No es nuestro caso. De hecho, para nosotros siempre ha sido tendencia. Los primeros seguidores a 2 ejes los instaló la propia Soltec. Y de hecho, de los 10 gigas de track record que tenemos como unos 400.000 trackers, aproximadamente la mitad los hemos instalado nosotros. O sea que
dentro del ADN de Soltec ya está dar ese servicio de instalación. Acabamos de terminar una planta aquí para un grande cliente que hemos instalado nosotros con nuestros propios recursos de más de 600 megas. O sea, es algo que estamos acostumbrados a hacer y creo que aporta un valor añadido, ¿no? Eso te hace también, cuando tú instalas tu propio tracker, te das cuenta de qué cosas puedes cambiar en el diseño para que se instale mejor. Y de hecho, en el proceso de diseño de nuestro tracker participa gente, líderes de montaje, van a reuniones específicas en las que se discute si se van a implementar mejoras en el diseño por causa de eso. Yo creo que todo el mundo se beneficia de ampliar el escopo del servicio y evidentemente no es obligatorio comprar un tracker de Soltec instalado por Soltec, pero a Soltec le gusta mucho y lo potenciamos mucho poder dar ese servicio de instalación. Lo hacemos con total convencimiento de que es beneficioso para todo el mundo. Y en vuestro caso, María José, Mercedes, ¿también creéis así que la tendencia o vuestra creencia es a dar un servicio completo, incluyendo montaje, potencialmente mantenimiento? Sí, bueno, nosotros creemos que realmente no podemos hablar de un producto o un servicio, sino que lo que es el concepto de servicio debe estar implícito en el producto desde la primera fase de diseño, ¿no? Porque al final el tracker no es un elemento pasivo en la planta, sino que es un elemento totalmente activo que tiene que operar durante todo el ciclo de vida de la misma, ¿no? Entonces, en este sentido, en cuanto al tema de montaje, de dar el servicio de montaje, nosotros a día de hoy nos sentimos confortables haciéndolo, damos tanto lo que es servicio de suministro y montaje como un servicio de suministro, supervisión y puesta en marcha a elección de nuestros clientes, ¿no? Pero yo ahí lo que sí que creo es importante realmente es determinar lo que es la garantía de disponibilidad del seguidor durante la vida de operación de la planta. O sea, una cosa es la garantía de montaje y otra cosa es esa garantía de disponibilidad, ¿no? Que hemos hablado muchas veces que si es una garantía de rendimiento, es una garantía incluso de PR, he oído alguna vez, ¿no? Y yo siempre lo digo, en un inversor tú puedes medir rendimiento con la corriente, midiendo corriente continua de entrada, corriente alterna de salida, digo, pero en un tracker solo puedes medir disponibilidad, ¿no? Horas en el que el tracker está disponible para operar de forma adecuada. Pero ¿qué significaría disponible? ¿Que estás realizando seguimiento bien? ¿Que estás haciendo la ganancia correcta? Correcto, en cuanto a ganancia, pues realmente si el proveedor del tracker no está implícito, o sea, implicado en lo que es la operación y mantenimiento de la planta, pues en la ganancia influye el propio estado de limpieza de los módulos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede medir? Realmente las horas en que el tracker está disponible o opera de forma adecuada, el que el seguimiento es correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que realmente donde está el vacío es en un buen protocolo de verificación y medida. Ahí me recuerda a esto, y Mercedes, que viene de los inversores también, seguro que cuando empezaron a conectar los inverters con los nuevos códigos de red, realmente se sabía lo que había que cumplir, pero no sabía cómo te iban a verificar y a medir. Entonces, yo creo que a día de hoy, donde está realmente la carencia es en el procedimiento de verificación y medida de esa garantía. Y luego, retomando un poquito la pregunta anterior, creo que no nos podemos olvidar de los sistemas de comunicaciones. Como bien ha dicho Alejo o Héctor, los algoritmos, bueno, pues son algoritmos que están suficientemente desarrollados, por decirlo de alguna forma, a falta de ajustes finales en la primera fase de operación de la planta, pero que luego realmente los verdaderos fallos de operación vienen en fallos de comunicaciones, o bien porque hay sistemas cableados donde existen ruidos eléctricos y hay interferencias de comunicación, o sistemas inalámbricos donde puede haber sombras de comunicación, obstáculos. Yo creo que ese es un punto que no estamos teniendo en consideración de forma general en el sector y que es importante analizar. Yo tengo una visión un poquito diferente ahí. Yo creo que en una industria más madura hacia la que vamos, más evolucionada, creo que también tiene que haber un poco más de especialización, ¿no? Y nosotros creo que somos, al menos desde Nextracker, nos consideramos muy buenos
a la hora de diseñar un producto, de entregarlo, de coordinar la logística, pero creemos que el EPCista es mejor en la instalación, o debería, ¿no? Entonces nosotros creo que podemos apoyar con entrenamiento, adaptando y mejorando el producto para que sea cada vez más fácil y más barato de montar. Pero creo que hay dos perfiles completamente diferentes en una empresa constructora y en una empresa tecnológica. Que hay colegas acá que lo hacen muy bien y que son exitosos haciendo ambos, que es una decisión comercial, ¿no? Para nosotros, si bien tenemos más o menos un giga y algo montado, digamos, siempre ha sido a pedido de, digamos, nunca nos vemos nosotros como, digamos, montar el tracker me va a ayudar a mí y a ti. O sea, siempre creemos que lo mejor es que lo haga el EPCista y siempre trabajamos un poco en esa medida. Yo creo que en el futuro deberíamos ver más de eso, ¿no? El rol del EPC se ha un poco diluido en los últimos tiempos, ¿no? Que ha habido una presión de precios muy grande. Entonces, como comentabas tú, Hugo, el dueño del proyecto es el que compra el panel. En muchos casos compra el panel el inversor y el tracker, no, etcétera. Pero creo que digamos, la instalación, sobre todo el tracker, que tiene una instalación relativamente sencilla, puramente mecánica en muchos de los casos, al menos en nuestro tracker, está mejor en manos del EPCista y del montador. Nosotros siempre somos responsables de la puesta en marcha en ese sentido y eso ha funcionado fantástico todo este tiempo. Pero no nos vemos como una empresa constructora, para nada. ¿Y en vuestro caso, Mercedes? Un poco la política de Game Change va en línea con la de Nextracker. Nosotros tenemos una política muy similar. Consideramos que es más el trabajo del EPCista, al cual acompañamos en todo lo que es supervisión y comisionamiento, que incluso en todos los proyectos es parte estándar del producto. Y lo que hemos visto es que esta tendencia es más una tendencia en Estados Unidos, ¿no? Y internacionalmente hemos visto una necesidad más de, a pedido de ciertos clientes, ofrecer la instalación. Entonces, estamos abiertos, hemos empezado a hacer este tipo de instalaciones, pero un poco como decía Alejo, es más a pedido de clientes, porque consideramos que como empresa de tecnología y no constructora hacemos el foco más en la simplicidad de la instalación, en la supervisión, en el comisionamiento, puesta en marcha. Y volviendo un poco a lo que decía María José, nosotros tenemos una visión muy similar sobre lo que sería la garantía de performance de un tracker, ¿no? Nosotros nos sentimos cómodos si ofrecemos garantías de que nosotros medimos disponibilidad del tracker en el ángulo correcto de traqueo, a través de mediciones de los datos de la escala del sistema. Garantizamos, por ejemplo, el 99% de las horas hábiles de traqueo, el tracker está más o menos tantos grados de lo que sería la posición óptima, ¿no? Consideramos que no tiene sentido hablar de producción cuando hay un montón de factores como la limpieza, los módulos, inversores, un montón de cosas que son independientes de nosotros, ¿no? Pero creemos que sí es posible dar una garantía monetaria de performance, nos sentimos totalmente confiados en ofrecerla de esta manera, y es algo que muchos clientes han adquirido, ¿no? Vale, y por último, en vuestro caso, Antonio, entiendo que sí que el tema del servicio lo tenéis, como decías, ¿no? Es uno de vuestros hechos diferenciales. Y hilando con lo que comentaban Mercedes y María José del performance, ¿estáis también en el mismo tipo de garantía, si os la pidieran? ¿Garantía de disponibilidad respecto de ángulo de seguimiento? Al margen de las barrabasadas que asesores como nosotros pues os puedan forzar a cumplir, ¿ofertáis algún tipo de garantía diferente, ya que vosotros sí que intentáis dar más servicio? No, en nuestro caso lo que estamos ofertando es también garantía de disponibilidad. Y volviendo al tema de servicios, sí que yo creo que has abierto un debate muy interesante y como bien dice Alejo, aquí hay cabida para todo y cada uno tiene su dirección comercial. Nosotros, nuestra filosofía cuando nos creamos como empresa fue ser una empresa proveedora de servicios con su propio producto, ¿no? No entendemos que el servicio acabe en la instalación, sino en acompañar al cliente durante la vida útil del producto. Y aquí es muy importante, volviendo también al tema que hablabas del backtracking, siempre y también, bueno, un poco con lo que comentaba Héctor, es muy importante el ser muy fino en la puesta en marcha de la planta, ¿no? Te pongo un ejemplo, tú al final cuando montas el backtracking lo haces sobre un topográfico y cualquier pequeña desviación en el topográfico te puede generar un problema en el backtracking.
Luego eso solo puede solucionarlo con un técnico en apreciación en directo, y ahí nuestro departamento de sale y puesta en marcha hace un trabajo espectacular, un trabajo continuo. No entendemos el backtracking sin una monitorización continua, y ahí es donde entendemos nosotros que está el servicio. ¿Estáis involucrados luego en la monitorización? O sea, ¿realmente os llega feedback de cómo están yendo vuestros seguidores? Correcto, por supuesto, un feedback continuo y el mantenimiento predictivo que nosotros hacia nuestros clientes. Nosotros monitorizamos continuamente nuestras baterías, motores, cualquier desviación de lo que nosotros consideramos un funcionamiento correcto es un aviso previo a un problema que podría ser mayor. Entonces, si podemos evitar algo, nos intentamos adelantar. Al final, esa es la disponibilidad que nosotros entendemos como disponibilidad real en una planta. Respecto a la instalación, nuestra manera de verlo es que nadie va a montar nuestro producto mejor que nosotros. Si lo montas y desmontas muchas veces, es tu producto. Yo, si se me rompe el iPhone, voy al Apple Store. Pues prefiero que me lo toque Apple. Es un poco así, ¿no? Es la manera que lo vemos nosotros, es la filosofía, un procedimiento de aprendizaje continuo, buscando la manera de ser más óptimo en instalación, con medios propios, intentando ser competitivo también, porque al final la instalación es parte del scope. Y eso es lo que intentamos aportar. Mejora continua y montaje lo más fino posible. Posiblemente sea un poco como decía Mercedes, un poco de mentalidad, ¿no? De mentalidad americana, posiblemente más especialista que la europea, ¿no? Que tenemos en el otro lado. Bueno, pues hasta aquí un poco la charla con el guión que teníamos, que nos quedan algunas cosas, pero tenemos ya varias preguntas del público, algunas, la verdad que muy interesantes, o sea que filtrando algunas de ellas. Hay una que un poco para todos, a ver si me podéis decir, y yo creo que está sobre la mesa muchas veces. La pregunta dice así, ¿vale? Quería conocer vuestra visión respecto a los seguidores para proyectos pequeños medianos, 2 a 20 megavatios. ¿Creéis que son competitivos este tipo de proyectos respecto a la estructura fija o son proyectos que al tener un volumen de fabricación más pequeño realmente no interesan para el tracker? No son el core de lo nuestro, pero estamos bastante activos en los PMG en Chile. Creo que son la prueba de que funcionan. Claro, no es lo que queremos hacer, creo que todos estamos buscando proyectos más grandes, pero bueno, Chile no tuvo nada durante 2-3 años y los PMG eran, digamos, el único mercado, y creo que todos participamos un poco por esa razón. Y nosotros seguimos con algunos clientes que tenemos muy buena relación, no ofertamos PMG digamos, o un proyecto de 3 mega acá y otro da, solamente vamos a portfolios, pero digamos, yo creo que funcionan perfectamente. Sí he sabido de otras regiones por ahí en España donde sí la estructura fija por una cuestión más de densidad es digamos, más adaptable o mejor como una solución que el seguidor. Pero, digamos, Chile ha probado que los proyectos, pues, digamos, sub 10 megas se pueden hacer perfectamente con seguidor. No sé si alguno tiene alguna otra... Sí, bueno, desde el punto... No, perdona, Antonio. Héctor, perdona, disculpa. Bueno, yo es rápido. No, desde el punto de vista de la tecnología no tiene ninguna pega. O sea, los trackers actualmente son muy modulares y además están pensados para ser muy flexibles y ajustarse, por lo menos en nuestro caso, a orografías complicadas. Entonces, se ajustan muy bien a pequeñas dimensiones. Verdad que luego ya depende del core business de la empresa. Evidentemente, nuestro core business también es el utility scale. Pero desde el punto de vista de la tecnología funcionan tranquilamente y sí que hemos suministrado proyectos para clientes determinados en ese orden de escala. No es lo normal, pero no hay ninguna pega desde el punto de vista de la tecnología, eso por supuesto. ¿Y por vuestra parte, Antonio? ¿Antonio, ibas a decir? No, digo que secundando un poco lo que comentaba Alejo, yo creo que aquí lo que entra en valor es el dónde y el cuándo. El dónde, si tienes medios en ese país y puedes acometer muchos proyectos, como es el caso de Chile, que nosotros, igual que comentaba Alejo, muchos proyectos de PMG en Chile. Y el cuándo es, pues si tienes 30 proyectos de utility scale de más de 100 megavatios, pues probablemente no podrás atender esa demanda. Y hacerlo mal es algo que nunca... Hay que atenderlo con el mismo cariño, con el mismo valor añadido que atenderías un proyecto de 100 megavatios. Yo creo que el cómo y el cuándo. ¿Sí? Hugo, yo ahí simplemente completar diciendo, igual que mis compañeros, que desde el punto de vista de la tecnología no hay ninguna limitación en abordar un proyecto pequeño. Yo creo que depende más
del perfil del cliente. O sea, poniendo a analizar si tracker o estructura fija no desde el punto de vista del tecnólogo, sino desde el punto de vista del cliente, ¿no? Si es un cliente que opera un paquete o un clúster de parques, pues sin ningún problema. Pero si es un cliente que tiene una planta de forma individual, una planta aislada, un pequeño productor, realmente un tracker necesita una operación y mantenimiento durante la vida del parque. Y a lo mejor ese cliente no está preparado o no es lo mismo dimensionar una operación y mantenimiento para un parque de 50 o de 100 megas que para uno de 3. Yo creo que ahí es donde está un poco la cuestión, ¿no? Vale, y luego otra pregunta que además se repite y es referente a las configuraciones, ¿no? Es un poco, al hilo de lo que decíamos de la estandarización, es el tema de la configuración. Si creéis que se está yendo a una estandarización del seguidor 1V, perdón, frente al 2V, por supuesto al 3H, si esa configuración es la 1V la ganadora, teniendo en cuenta toda la problemática, pues bueno, aeroelástica, ¿cómo impacta eso también un poco, y eso lo añado yo, con lo que decíamos de la tecnología bifacial que se está generalizando y que al final van a hacer más sombras? ¿Creéis que el 1V le está ganando la partida precisamente por esos problemas aeroelásticos y el tamaño tan grande de los módulos? No sé quién quiere empezar. Mercedes, por ejemplo, que tú no has... Dale. Mira, nosotros desde nuestro punto de vista somos proveedores de ambas opciones, ¿no? De ambas configuraciones, entonces tenemos una visión como más imparcial. Lo que nosotros estamos viendo es que depende mucho realmente del proyecto, depende de quién es el cliente, ¿no? Si mi cliente final es el dueño del proyecto, es el EPCista, ¿no? Depende. Hemos tenido proyectos bifaciales con tecnología 1P o 1B, o sea, la mayoría hoy en día. Tenemos proyectos en 2B también, ¿no? ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Uno tiene que hacer primero una cuenta de generación, uno tiene que tener en cuenta cómo es ese terreno, ¿no? Es las irregularidades del terreno, cuán difícil es el hincado o no. Un tracker 2P, como somos nosotros, va a tener menos incas, pero las incas van a ser más profundas, ¿no? ¿Cuáles son las cargas de viento de cada uno de los proyectos? Es una cuenta muy fina y depende mucho de cada proyecto. Para nosotros, generalmente, mi experiencia es que hay clientes que se sienten más cómodos con un tipo de configuración. Hay clientes con mucha experiencia que han medido las ganancias bifaciales, por ejemplo, todo lo que es tecnología 1P, y consideran que las pérdidas por sombreado del tubo de torque son mínimas en comparación con lo que sería tener una tecnología 2P y las implicancias de instalación. Depende de mucho. Muchas veces lo que nosotros realizamos son ambas cotizaciones para cada cliente, para que el cliente tome la decisión de cuál es la tecnología con la que se siente más cómodo, con la que considera que va a tener un mejor proyecto, un mejor retorno de la inversión, ¿no? Y tecnológicamente, la única diferencia que nosotros tenemos a veces es el tipo de desnivel, que a lo mejor con un 1P uno puede acomodar hasta 15 grados de desnivel. Correcto. Con un 2P en nuestro caso es un poco menor, ¿no? Esa es la única diferencia, pero... Sí, siguiendo un poco hoy lo en día que... no vemos una tendencia o la otra. No, vale. Sí, siguiendo un poco con lo que comentaba Mercedes, o sea, nosotros también tenemos nuestro diseño estándar, es el 1P, tenemos 35 gigas de ese implementados, o sea que ha ido bien con 1P. Recientemente hemos lanzado un 2V, 2 en P, por las razones que siempre hemos sospechado que para nosotros el 2V puede ser una mejor configuración, que son, digamos, layouts muy difíciles, definitivamente tienen una ventaja que es matemática pura, que es que tiene menos postes, digamos, tiene una densidad tienes más kilovatios de paneles por poste, y cuando tienes, digamos, sites con las condiciones que, digamos, dadas, hace que el 2V sea una mejor alternativa o una alternativa más económica, ¿no? Obviamente que considerando el viento y considerando todo lo demás. Entonces, nosotros hemos reconocido eso y tenemos un producto que se adapta a eso. Desde el punto de vista bifacial, nosotros, digamos, venimos haciendo mediciones y nuestros clientes también, no solamente nosotros, y no vemos, de hecho, una mejora del 2P en general. En zonas de alto albedo vemos que el 1B es un poco mejor, pero te digo, una diferencia muy, muy pequeña, pero no lo consideramos un factor como para volcarnos a un diseño, a una configuración 2P y dejar todo lo que hemos hecho en el otro.
Entonces, digamos, lo vemos un poco caso por caso, pero no pensamos hacer un switch al 2MB, no lo vemos, digamos, canibalizando nuestra otra línea de producto en absoluto. Sí esperamos ganar un poco más en ese digamos, en ese mercado o en ese nicho donde no ganamos mucho, que son cuando una fila larga no entra tan bien, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el objetivo nuestro. Desde el punto de vista bifacial, creo que estamos súper bien. No, yo quería añadir, sí, a ver, hay muchas de las cosas que habéis comentado que tienen total sentido. Realmente para mí no existe esa idea de el 1 por aguanta mejor que el 2 por. Es una cuestión de cómo se calcula estructuralmente el tracker. Lo importante es que esté bien calculado independientemente de la configuración que tenga, del tamaño de panel y de la longitud del string, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del cliente, puede haber clientes que no lleguen al detalle de conocimiento suficiente para poder llegar a esa conclusión de qué es mejor o qué está bien calculado y qué no, y se basen en una decisión puramente subjetiva y casi por lo que escuchan. No es lo recomendable cuando vas a hacer una inversión grande en un proyecto. Entonces, mi experiencia es que con los clientes de verdad potentes y grandes llegan de verdad se apoyan en terceras partes que hacen ese peer review, como podéis ser vosotros, y ellos son capaces de darse cuenta de dónde aparecen las ventajas de uno y las desventajas de otro. Pero en cuestiones de cálculo estructural y de seguridad frente a viento, la mayoría de clientes nos eligen independientemente de un 1V. De hecho, hace unas semanas hemos llegado a un acuerdo con un cliente que tiene que sustituir una planta que se dañó en España y nos ha llamado, lo vamos a sustituir nosotros. Podía haber elegido un 1V, pero al final nos eligió a nosotros. Entonces, es una prueba de que yo creo que esa sensación de miedo es más algo que se huele que la realidad que después ocurre. Por lo menos para nosotros. No estamos sintiendo una falta de negocio por eso y de hecho nos está yendo bastante bien. Claro, nosotros apostamos por el 2V porque llevamos mucho tiempo trabajando con él, fuimos pioneros en esa configuración y hemos apostado también por ver qué ocurre en la producción bifacial. Nosotros sí que estamos convencidos de que el 2V genera más para la tecnología bifacial. Tenemos colaboraciones con diversos laboratorios, con diversos clientes y estamos midiendo también. Tenemos en algunos proyectos una comparación entre 1V y 2V a pequeña escala y lo estamos viendo diariamente. O sea que nosotros sí que estamos viendo una ganancia en el 2V con bifacial. Claro, teniendo en cuenta eso que he comentado antes de que es probablemente la tendencia ganadora durante los próximos años y la que más eficiente va a ser en cuestión de reducir el coste de generación de energía, es tracker con bifacial, para nosotros tiene todo sentido poner un 2V. Evidentemente habrá lugares en los que por diversas circunstancias se puede ajustar totalmente el 1V, pero el 2V tiene su lugar, por supuesto. Vale, y ya cerrando, porque yo creo que nos vamos ya de tiempo, un poco Antonio y María José, no sé si queréis añadir algo. Bueno, ahí nosotros, yo coincido más con Alejo que con Héctor en este sentido de la configuración para el tema bifacial. Nosotros apostamos para el bifacial en una configuración 1V, sobre todo porque los estudios de los principales fabricantes de módulos ya demuestran que existe mayor captación con una distancia aproximada libre de 1 metro del módulo al suelo. Entonces, si nos vamos a una configuración 2V, una distancia libre de 1 metro, casi estaríamos con una altura de tubo de giro de 2,7 aproximadamente. Entonces, creemos que realmente el montaje a 2,7 metros de altura es muy complicado. Bueno, nosotros hemos medido 2,3. Hay, de hecho, algunos estudios de Enrel donde indican y han hecho mediciones sobre esa altura de panel hasta el suelo y a partir de 2,3 no han detectado ganancia de verdad relativa, ¿sabes? Entonces, no queremos que 2,7 valga la pena. Con 2,3, que es una altura más o menos estándar en nuestro tracker, a la que se posiciona el módulo, hemos visto que no se genera más energía. Bueno, no sé, Antonio, si quieres añadir algo muy rápido, porque ya estamos... Bueno, sí, yo no te quito ya más tiempo, que creo que nos hemos metido sobre la bocina. Nuestra manera de verlo es que no creemos que exista como tal una batalla de configuraciones y vuelvo a lo que dije antes, nosotros entendemos los parques fotovoltaicos como obras de ingeniería y el tracker
simplemente una pieza dentro del engranaje de esa obra de ingeniería, y cada necesidad de un proyecto tendrá su mejor solución. Dentro del 2V habrá soluciones mejores de uno y de otros proveedores para unas condiciones concretas. Y bueno, con esto de la bifacialidad creo que no hay nada escrito, ¿no? Está todo un poco aún en el aire. Nosotros hemos decidido apostar por el 2 vertical para la bifacialidad y intentamos con eso, el 2 vertical, 1 vertical y el 3H, que sale un poco de la ecuación, pero que también existe, e intentar cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, que es lo que nosotros consideramos que al final es lo importante. Vale, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Pido disculpas también un poco a los espectadores porque hay algunas de las preguntas que nos han quedado en el tintero, la verdad que no nos ha dado tiempo. Muchas gracias a los 5 panelistas, María José, Alejo, Mercedes, Antonio y Héctor, porque la verdad que ha sido una charla bastante dinámica. 5 competidores, pero sin embargo yo creo que la charla ha sido muy amigable. Yo creo que nos hemos llevado bastantes cosas. La estandarización, parece que todo va hacia el mismo sitio. Parece que sí que hay diferencias entre vuestros 5 sectores. Hay diferentes visiones, pues, por ejemplo, respecto al servicio. Hay diferentes visiones respecto a la configuración. Yo creo que aquí vuestros clientes, los potenciales clientes que tengáis como espectadores, tienen bastantes elementos para ya contactaros si quieren. Recordarles que todas las preguntas serán llegar a los panelistas, con lo cual cualquiera que pueda hacer una pregunta, cada panelista tendrá pues todos los datos para responderla personalmente y poder contactarla posteriormente, ¿no? Pues muchas gracias a todos y sin más. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, un placer. Chao, que estén muy bien. Gracias.